Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, voy a hablar de la dualidad esencial del ego. La dualidad, la contradicción, la dicotomía, como queramos llamarlo. Bueno, lógicamente de este tema pues ya he hablado muchas veces, ¿no? Porque en eso consiste el mundo. Esta dualidad, esta dicotomía realmente es sinónimo de ego. Eso es el ego. ¿Y cuál es esta doble cara de esa conciencia limitada que llamamos ego? Pues es la consecuencia de ser adoctrinados en la carencia. Esto lo explicaba en el vídeo precedente, ¿no? La consecuencia de ser adoctrinados en la carencia es que por inercia proyectamos ese paradigma, el paradigma en el cual hemos sido adoctrinados. Los proyectamos en todos aquellos y todas aquellas y todo aquello con lo cual interactuamos en nuestra vida cotidiana. Y lógicamente, especialmente lo proyectamos en nuestros propios familiares, ¿no? Por eso lo que yo vengo observando es que mundanamente, ¿quiénes son los que traen hijos e hijas al mundo? ¿Quiénes son los que están siempre relacionándose con personas del sexo opuesto? Siempre están emparejados, ¿no? Emparejados. Esto ya lo explicaba en el vídeo titulado Los machistas siempre están emparejados. Los machistas siempre están emparejados porque lógicamente esa es la consecuencia ineludible de ser adoctrinados, tanto mujeres como hombres, de ser adoctrinados en este patrón de carencia. Es decir, la dependencia en la cual es adoctrinada la mujer es una evidencia de este paradigma. Las mujeres en las sociedades que las feministas llaman patriarcales son adoctrinadas en la carencia, en la dependencia. Solo se sienten válidas si están al servicio de un varón que se convierte en su esposo. Y bueno, como ya explicaba en algún que otro vídeo, realmente ellas se casan en este matrimonio tradicional, convencional, que responde a este patrón de carencia, que responde a este adoctrinamiento en la carencia. Ellas se casan con un hombre, pero realmente el hombre no está casada con ellas. El hombre está casada con una realidad social. Su esposa y los hijos que pudieran tener no son más que un elemento anecdótico, ¿no? Un elemento contradictorio, un elemento igual que otros muchos. Él realmente está casado, está matrimoniado con sus objetivos sociales, con su vida laboral, con sus aficiones, con lo que fuera. Realmente su vida, por eso se convierte en un convidado de piedra en el entorno doméstico. Por eso, como os comentaba en el vídeo precedente, que no recuerdo cómo lo titulé porque le cambié el título, en las mujeres, sobre todo las que tienen carácter, como se suele decir familiarmente, las que pueden tender a ser autoritarias, dominantes, controladoras, etcétera, etcétera, que ese es un perfil que se da bastante en este país, que se llama España, entre las mujeres. Lo que hacen es convertir, adaptar ese patrón patriarcal de exclusividad masculina en los entornos sociales, adaptarlos a sus entornos domésticos. Entonces solamente, ¿quiénes son los que son válidos para esos entornos domésticos? ¿Quiénes son las parejas posibles? Hombres que son machistas, y esto lo explicaba en el vídeo titulado Los machistas siempre están emparejados. Entonces, por eso os comentaba que verdaderamente quienes se casan en el sentido mundano, en el sentido que responde a este paradigma, a este adoctrinamiento en la carencia, quienes se casan y tienen hijos, en la mayoría de los casos son aquellos que son adoctrinados en este paradigma. Son aquellos que responden a esto que llamamos esta conciencia limitada del ego. Y como os comentaba, bueno, el título era la dualidad, el título de esta reflexión personal era la dualidad esencial del ego, la dicotomía, la contradicción básica del ego. Y como había dicho, uno de los aspectos, una de las caras de esta moneda con la cual mercadeamos mundanamente, que llamamos ego, esto me recuerda a lo que dice Jesús en los evangelios, ¿no? Cuando se le entrega una moneda y él dice,
la cara que está aquí, ¿de quién es? Es del César, pues al César lo que es del César. Esto puede ser fácilmente malinterpretado, ¿no? Como un rechazo a la carencia, un rechazo a la abundancia, cuando realmente Jesús nos está invitando a lo contrario. El reino de Dios que está en ti, esa es tu única abundancia. No te está invitando a vivir en la miseria material. Está diciendo que las monedas, que el mercadeo, que el dinero ha sido creado para proyectar también ese paradigma de carencia, desgraciadamente. No es que tenga que ser esa forzosamente su función, su propósito, pero es que lo es, y no hace falta nada más que abrir los ojos y ver la miseria en la que viven la mayoría de las personas en el mundo. ¿Por qué? Porque hemos creado el dinero para proyectar esa miseria. Entonces, como os comentaba, la otra cara de esta dualidad es el aspecto compensatorio. Una vez que he sido adoctrinado en la miseria, en la carencia, en el desprecio inconsciente de mí mismo, pues necesito compensar. Y volviendo a la imagen de la mujer tradicional, adoctrinada en la carencia, esto lo vemos muy fácilmente. Una vez que ha sido adoctrinada en la carencia, necesita ver como perfección, como proveedor de abundancia al varón machista con el cual va a contraer matrimonio. Pero esto no les pasa solamente a ella, esto nos pasa a todos. Todos respondemos a este patrón, todos estamos a la expectativa de que se nos provea de abundancia, la abundancia que no nos reconocemos en nosotros. Este es el origen de la codicia. Una vez que yo tengo un carácter agresivo, violento, una vez que yo soy una persona extremadamente energética, lo que hago es distorsionar la función, el propósito de todo ese potencial energético y lo pongo a los pies de este paradigma de carencia, es decir, de la codicia. Me convierto en un trepa codicioso en la sociedad. Y una vez que despertamos, lógicamente, no hay otra... Es inevitable que despertemos de esto, que seamos conscientes de la mentira, de este adoctrinamiento, de cómo nos produce infelicidad, de cómo nos produce conflicto. Clamamos por conflicto. El que este paradigma esté anclado en nuestro subconsciente, inevitablemente nos lleva a los conflictos y nos queremos estar en conflicto con nuestros seres queridos, ¿no? Al margen de que los seres queridos son todos, ¿no? Porque todos somos una gran familia, porque allí donde está la vida, ahí está la creación, ahí está el amor, ahí está la verdad. Entonces, a esto se refiere Jesús, ¿no? Cuando dice, ahí está mi madre, aquella, el otro, el de más allá, ese es mi madre, mi hermano. Lo que nos está diciendo no es que esté despreciando a su familia particular, sino que está diciendo que los sentimientos propios de un entorno doméstico no deben de enclaustrarse ahí. Cuando eso es lo natural en el ser humano, sea mujer u hombre, pues esos sentimientos se expresan, se comparten, se proyectan, se expanden en todas nuestras relaciones, en todas las situaciones en las cuales somos partícipes en la vida, ¿no? Y eso sería lo natural, una vez si no fuéramos adoctrinados en lo contrario. Pero bueno, como os comentaba, llega el momento en el que nos hacemos conscientes de la mentira de este paradigma. Pero ¿qué nos sucede? Como el paradigma está arraigado, lo que hacemos es adaptarlo de una manera más refinada, más sutil, disfrazarlo. Entonces seguimos respondiendo al mismo paradigma. Ahora nos sentimos víctimas de una sociedad que nos educa malamente, de unos padres, de unos tutores, de unas religiones, de lo que fuera. Seguimos respondiendo al mismo paradigma sin ser conscientes de ello. Por eso os comentaba que en alguna que otra ocasión que verdaderamente el hacerte consciente de la ilusión en la cual somos adoctrinados no es un gran aporte, no es muy significativo verdaderamente. Incluso puede ser peor, porque puedes pensar que tú ya estás despierto, que tú ya sabes, entonces ya estás predeterminado a juzgar a todos los demás. Y cuando aparezca alguien que vea las cosas, tenga otra religión, tenga otras ideas sociales, otras ideas políticas, otros puntos de vista, cuando aparezca alguien, lo que hará será juzgarlo, atacarlo y condenarlo. Entonces, por eso te digo que no te sirve de mucho el hacerte consciente en la práctica.
incluso puede ser un perjuicio. Esto lo hemos estado viendo este año con motivo de esta epidemia, ¿no? que nos ha que nos ha que nos está afectando a todos, desde México hasta Japón, ¿no? Desde Sudáfrica hasta hasta Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en muchos, lo que yo estoy observando, en algunos maestros espirituales, difusores de enseñanzas de la nueva espiritualidad? ¿Qué les ha sucedido? Porque de repente, en vez de hablar de expandir la conciencia, de compartir amor, de sembrar voluntad de crecer, ¿por qué en lugar de espiritualidad esencial, de repente se alían con conspiranoicos? Empiezan a hablarnos de que nos engañan, de que nos hacen trampa, de que el virus es mentira, de que el virus es verdad, pero es una verdad aún más grave, de que se utiliza el virus para imponer una dictadura oculta. De repente, líderes espirituales, pequeños y grandes, referentes espirituales, maestros, gurúes, se han vuelto conspiranoicos. ¿Por qué? Porque realmente no estaban tan despiertos. Entonces ellos mismos están contradiciendo las enseñanzas a las cuales se habían dedicado durante años. Nos han estado diciendo de que nos hagamos responsables, de que en nosotros está la totalidad, la globalidad, el universo entero, que somos responsables de toda nuestra realidad cotidiana. Y ahora de repente nos dicen que no somos responsables, que somos víctimas impotentes de poderes mundanos. ¿Qué les pasa? Pues les pasa que no estaban tan despiertos, les pasa que ellos estaban inmersos en negocios mundanos. Eso es lo que les pasa. ¿Y qué les ha acontecido con la epidemia? Que han cancelado cursos, que han cancelado conferencias, que han cancelado presentaciones de libros, han dejado de recibir. Y además, otra cosa es que lógicamente la epidemia hace que tengamos menos dinero. Si en España, por ejemplo, en algunos lugares de España se dedica, a lo único que se dedican es al turismo, pues obviamente van a perder muchísimo dinero, porque ahora hay muchísimo menos turistas, por lo tanto muchos pierden su trabajo, muchos pierden muchos ingresos, pero el problema ya estaba dado de antes. ¿Por qué destruyen nuestros negocios, nuestras empresas? ¿Por qué pueblos donde había grandes empresas de madera, de juguetería, de productos alimenticios, por qué se destruyen esos negocios para construir hoteles y restaurantes y bares y puticlubs? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad pasiva, como si fuéramos una especie de clase baja y la clase alta fueran los turistas. Eso lo explicaba en algún vídeo que titulé "O turismo es colonialismo". Entonces explicaba de cómo, pero no para insultar a los turistas, que son nuestros hermanos y hermanas, sino para ver cómo inconscientemente normalizamos un patrón de dependencia con respecto a personas que vemos como normal que sean más ricas que nosotros, cuando muchos de ellos son obreros como aquellos que les atienden en los restaurantes, en los hoteles o en donde fuera. Pero bueno, me estaba refiriendo a los gurús espirituales, ¿no? Cómo esto les ha pillado de sorpresa realmente, y en lugar de verlo como una experiencia necesaria que les provee de una enseñanza, actúan a la defensiva. Entonces están demostrando que no son muy diferentes de aquellos a los que quieren despertar, a los que quieren servir, de aquellos que ven como dormidos. No son muy distintos de ellos. Porque el patrón del ego, esta dualidad a la cual me estoy refiriendo, verdaderamente es muy poderoso. Es un arraigamiento que no se trasciende de la noche a la mañana, que no se trasciende por el mero hecho de darte cuenta. Darte cuenta es el primer paso, y a partir de ahí tú debes de hacerte consciente. Esto lo decía el mismo Jesús también. Yo no he venido, cuando en algún pasaje del Nuevo Testamento decía, no he venido por los sabios del mundo o algo así, ¿no? He venido por los ladrones, por las prostitutas, por los miserables,
por los violentos, he venido a ello. ¿Por qué? Porque él piensa que estos pueden recibirle mejor. Porque ellos viven en la desesperación total, mientras que los sabios, entre comillas, del mundo están acomodados, los fariseos están acomodados, están convencidos de que son superiores, están convencidos de que han llegado a un nivel más trascendente. Entonces miran por encima del hombro en torno suya, con desprecio, y les satisface de ver a esas miserias, ¿no? Ya os comentaba toda esa miseria que les rodea. Ya os comentaba como incluso en algunos países vemos como hay ricos que les satisface vivir en zonas miserables, ¿no? Para verse rodeados de pobres, ¿no? Entonces con su soberbia pues le dan limosna, ¿no? A los pobrecitos y se creen ya que son... a ellos les gusta porque es la manera en la que se sienten ellos superiores, ¿no? Pero fijaos que esa es una forma en la cual está arraigado el patrón de carencia. Como me desprecio a mí mismo, como creo que mi único valor son mis posesiones materiales, tengo que estar enfocado en subrayar esas posesiones materiales permanentemente. Y la mejor manera es rodearme de pobres. Por eso muchas personas... alguien me lo comentaba de un país pobre, ¿no? Decía, yo he luchado por ser algo en la vida y cuando yo era niño no tenía ni zapatos y ahora soy un gran empresario. Y yo le dije, bueno, ¿y en tu país cómo están las personas? En su país las personas siguen igual que él, siguen sin tener ni para zapatos, siguen pasando hambre. Pues eso es lo que es significativo. ¿Qué importa de que alguien se haga rico en el mundo si tus compatriotas, si tus familiares, si tus vecinos, si miles y miles y miles de personas que están en relación contigo siguen en la miseria material? ¿Qué importa que tú te hagas rico? Eso demuestra lo egoísta que eres, lo codicioso que eres y cómo respondes a ese patrón de carencia, a esa dualidad, a esa contradicción, a esa dicotomía, a ese arraigamiento de la mentalidad de escasez de la cual estoy hablando hoy, ¿no? Entonces este es el patrón en el cual somos adoctrinados. Pero claro, tenemos que ver por qué somos adoctrinados en esto. Somos adoctrinados porque por algún motivo es inevitable de que tengamos esta conciencia falsa, esta conciencia limitada. Hemos venido aquí para expresar un aspecto de una dualidad sagrada, por decirlo así, que podemos resumirlo en el potencial masculino y el potencial femenino. Pero como podemos comprobar, aunque todo ese potencial esté en nosotros, canalizamos preferentemente un aspecto, bien siendo hombre, lo masculino, bien siendo mujeres, lo femenino. Y esta es la dignificación de la relación entre un hombre y una mujer, la dignificación del matrimonio. Y esto lo explicaba en el vídeo del Ministerio Evangelizador Cristiano del Matrimonio, el Ministerio Evangelizador Cristiano del Matrimonio. En él os explicaba cómo las iglesias mundanas han usurpado el concepto de evangelización al pensar que el estado de celibato es superior. Y si os fijáis bien, podéis ver cómo esto concuerda con lo que estoy diciendo. Efectivamente, desde un punto de vista mundano, el celibato es un estado superior, porque supone que tú ya no estás proyectando, no tienes necesidad, no respondes a una inercia de querer proyectar en otros situaciones de carencia para recibir un aprendizaje. Pero eso es solo la perspectiva mundana. Hay una perspectiva sagrada, hay una perspectiva celestial, hay una perspectiva esencial. Se relacionan mujeres y hombres, contraen matrimonio para expandir el amor. Esa es la verdad de la relación sagrada llamada matrimonio. Esto se nos habla en muchísimos textos, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, ¿no? Cuando se habla de la cámara nupcial. Entonces, desde mi punto de vista, las iglesias, particularmente la iglesia católica, que es la que a mí me toca más cerca, ha usurpado. Entonces, lo que hace es estigmatizar el matrimonio como si fuera un estado inferior. Y efectivamente, como os comentaba al principio, desde una perspectiva mundana, el matrimonio lo que hace es que
no solamente sirve para crear situaciones en donde se proyecta este paradigma, este patrón del ego, este adoctrinamiento en la carencia. Pero eso es el aspecto mundano, no es la verdad. Entonces cuando despertamos no significa cuando nos hacemos conscientes de la ilusión en la cual hemos sido adoctrinados, no significa que ya no nos vayamos a casar ni que ya no vayamos a tener relaciones, significa que ya comprendemos o empezamos a comprender la esencia de esas relaciones. Entonces las santificamos, entonces ya comprendemos cómo el matrimonio es un reflejo de la creación. En nosotros está íntegramente una sagrada dualidad, lo femenino y lo masculino, que son uno en la verdad. Y por lo tanto, en la manera en la que nos reconozcamos en ese yin y ese yang que están íntegramente en nosotros, en la manera en la que reconozcamos eso como nuestra única verdad, como nuestra única función, como nuestro único propósito, como sinónimo de la vida de por sí, en la medida en la que nos reconozcamos así, de manera natural establecemos relación con la persona adecuada que nos permite expandir el amor. Pero esto solamente se da en las personas que verdaderamente son conscientes. Y aquellos que son conscientes no viven rodeados de personas que les parece que no lo son. Es a lo que yo vengo a referirme. La ilusión del despertar es por lo tanto un grave problema de estos tiempos, ¿no? Porque todos nos hacemos conscientes de que las cosas no son como aparentemente son. Durante muchos siglos hemos pensado que hemos tenido fe en autoridades mundanas, porque había infinidad de cosas que no podíamos controlar, autoridades religiosas, autoridades gubernamentales, militares, de todo tipo. Pero ahora nos damos cuenta de los engaños que se dan, de las trampas, de la codicia, de la mala intención, del adoctrinamiento al cual se nos somete desde que venimos al mundo. Y esto nos puede confundir, puede pensar que tenemos derecho a combatir contra alguien, en lugar de permitir ese despertar íntegramente a lo que somos. Entonces, bueno, por eso a mí no me gusta mucho hablar del ego, ¿no? Porque ya lo comentaba en algunos de los vídeos que hacía sobre un curso de amor, de cómo en un curso de amor realmente no se repite una y otra vez el concepto del ego, ¿no? Porque solamente tiene sentido hablar una y otra vez del ego si esa conciencia limitada y distorsionadora del ego tiene ascendente sobre nosotros. Si hablamos permanentemente del ego, lo que hacemos es querer ser testigos de ese patrón egoico en los demás. Entonces los vamos juzgando. Entonces no estamos predispuestos a ser testigos del amor, a ser testigos de la verdad, de la abundancia. Estamos predispuestos a juzgar a nuestros semejantes. Entonces un curso de amor, por eso es por lo que hace hincapié en lo que esencialmente somos. Hace, como su propio nombre indica, hace hincapié en el amor, en nuestra verdad. Porque ya sabemos lo que somos, porque ya nos hemos hecho conscientes, por lo tanto no tenemos que mirar con lupa todos los personajes egoicos, todas las posibilidades egocéntricas disponibles en el mundo de la ilusión, porque ya sabemos que son infinitas, y esa no es nuestra verdad, ni nuestro propósito es juzgar a los que supuestamente se equivocan. Al juzgar realmente lo que hacemos es manifestar el error que está normalizado en nosotros. El error de responder positivamente a este adoctrinamiento en la carencia. Adoctrinamiento en la carencia que, como comentaba, y ese era el propósito de esta reflexión personal, tiene dos caras. Proyectar en los demás esa mentalidad de carencia y predisponerme a que se me provea de una abundancia que la compense.
Son aparentemente dos caras, pero en realidad son la misma, porque esta predisposición a que los demás me provean de lo que yo creo carecer, esto es lo que me determina a juzgarlos a ellos, esto es lo que me determina a verlos a ellos como carencia también. Entonces, aparentemente son dos caras, pero en realidad es lo mismo. ¿Cómo se trasciende esta dualidad esencial del ego? Pues como todo, ¿no? Se trasciende con el amor, se trasciende abrazando el amor, comprendiendo el amor, aceptando el amor como única realidad en la vida, relacionando el amor con la fortaleza, relacionando el amor con el servicio, no relacionándolo con lo sentimentaloide, ni con la debilidad, ni con algo. Es lo que hacemos, por ejemplo, con la religiosidad, con la espiritualidad, inconscientemente, que pensamos que es algo para los débiles, ¿no? Que es para los frágiles, para los vulnerables, y no algo que cumple un propósito para todos, ¿no? Ya os comentaba en algún vídeo que la espiritualidad es nuestra verdadera esencia, somos seres espirituales. Y la religión, ¿qué es lo que es la religión? Aquello que nos lleva a esa conciencia, a la conciencia de lo que somos. Esa es la diferencia entre religión y espiritualidad. Por eso hay muchas religiones y por eso solo hay un espíritu. Bueno, pues pienso ya que con esto voy a dar término a esta reflexión particular, la dualidad esencial del ego. Que es la carencia, el adoctrinamiento en la carencia y la consecuencia inevitable de estar predispuestos a recibir compensación a esa carencia por parte de los demás. Esto es la codicia también. En el caso del ama de casa tradicional, al cual antes me refería, la predisposición es la de pensar que ella no es nada y que solamente es algo gracias a un varón con el cual contrae matrimonio. Entonces está la expectativa de recibir abundancia de él, y de ahí se crean eso da eso es la base del entorno doméstico tradicional, que hoy día sigue dándose. Por eso realmente los hombres que no son machistas raramente contraen matrimonio, porque hay una predisposición en el común de las mujeres en contraer matrimonio. También hay al sentido de culpa les hace querer servir a los varones. El sentido de culpa arraigada les hace querer servir a los varones, y por lo tanto aquellos a los cuales ven seguros, íntegros, autosuficientes, ellas son desechados por ellas. Ellos quieren hombres problemáticos, inconscientemente, ¿no? Es decir, las mujeres son adoctrinadas en contraer matrimonio con hombres problemáticos, con hombres que le van a causar problemas a ellas. Y en el caso del hombre que se casa con su realidad social, como antes me refería, esto se ve en la codicia. Yo no soy nada, soy escasez, soy vacío. Lo decía el propio Heidegger, ¿no? Somos hijos de la nada. Esto lo explicaba en los 5 vídeos que hice sobre un curso de nada. Explicaba cómo la nada sustituye a la madre. No venimos de la nada, venimos de una madre, venimos de un hogar que está en el cuerpo de nuestras progenitoras. Entonces, como os comentaba, somos hijos de la nada, y por lo tanto a través de la codicia tengo que ir robando, ¿no? Y cuanto más consiga, más satisfecho, más empoderado me siento, ¿no? Por eso esa es la satisfacción del que va medrando socialmente, ¿no? Y la satisfacción que también siente cuando ve que los demás no. Por eso a esto no lo mueve el amor. Si te satisface que los demás no crezcan, no disfruten de la abundancia, es que te mueve la carencia, es que te mueve lo mismo que estás siendo testigo. La misma carencia de la cual crees ser testigo en tus semejantes, ese es tu motor. Bueno, espero que mi reflexión os sirva de algo. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.